Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Sajonia. Ella llegaría a ser electora consorte de Brandeburgo, pero desgraciadamente su vida estuvo marcada por el desprecio y la soledad, siendo su matrimonio una prisión de infidelidades y de humillaciones públicas. Aparte de que sufrió la insoportable presión de traer al mundo a un heredero varón. Espero que os guste esta biografía. Catalina de Wettin y de Welf nació en el año 1421 en algún punto del electorado de Sajonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hija del elector Federico I de Sajonia y de la esposa de este, la electora Catalina de Brunswick-Luneburgo. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Catalina la cuarta de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún eran los electores de Sajonia, siendo tan solo en ese momento margraves de Meissen, convirtiéndose en los nuevos electores cuando Catalina tenía tan solo 2 años de edad, algo que mejoró notablemente la posición de la familia. La princesa recibiría la típica educación que recibían las mujeres de su misma posición, estando esta centrada en religión, idiomas, literatura, labores domésticas, arte, música, danza y modales, siendo así educada para ser una buena consorte, ya que de ella se esperaba que pudiese contraer un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. En el año 1428, su padre, el elector Federico, falleció, convirtiéndose así su hermano Federico en el nuevo elector de Sajonia, bajo el nombre de Federico II, teniendo tan solo la princesa 7 años de edad cuando quedó huérfana de padre. Catalina, al igual que su hermana mayor, Ana, empezó a formar parte de las alianzas políticas desde una edad muy temprana ante su linaje familiar. Ella era la hermana del elector más poderoso del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que ocasionó que empezase a recibir un buen número de propuestas matrimoniales por parte de otros príncipes y nobles alemanes que querían establecer importantes alianzas con el electorado de Sajonia. Aunque la gran mayoría de aquellas propuestas matrimoniales fueron rechazadas por su hermano, el elector, debido a que éste deseaba conseguir la mejor alianza posible con el casamiento de su hermana menor. Uno de sus pretendientes fue el elector Federico II de Brandeburgo, quien había intentado en varias ocasiones sin éxito el comprometerse con Catalina, una propuesta matrimonial que siempre era rechazada por el electorado de Sajonia, pero finalmente acabaría siendo aceptada por el hermano de la princesa, quedando así la pareja oficialmente comprometida. El 11 de junio de 1441 se celebró la boda entre Catalina y el elector Federico en la ciudad de Wittenberg, en el electorado de Sajonia. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 27. Aquel matrimonio, que en un principio parecía ser prometedor, acabaría siendo muy infeliz, ya que pese a la insistencia que había mostrado su marido por casarse con ella en distintas ocasiones, este se mostró como un hombre mujeriego que enseguida se embarcaría en una serie de aventuras amorosas, unas infidelidades que molestaron mucho a Catalina, quien se mostraría como una esposa muy dolida por los engaños de su esposo, afectando esto mucho a su relación conyugal, especialmente cuando su marido llegó a tener un hijo ilegítimo fruto de sus relaciones extramatrimoniales. El inicio de su matrimonio sería bastante complicado, debido a que la electora no solo tuvo que sufrir las infidelidades de su marido, sino también las acusaciones que decían que ella era infértil, debido a que no lograba quedarse encinta durante sus primeros años de casados,
y no sería hasta 4 años después de haberse celebrado su boda que Catalina logró quedarse embarazada. Nació en el año 1446 una niña que se llamó Dorotea, la cual llegaría a ser duquesa consorte de Sajonia-Lauenburgo. La llegada de sus hijos al mundo no fue como el matrimonio esperaba, debido a que Catalina volvió a tardar unos cuantos años en volver a quedarse embarazada, alumbrando entre los años 1449 y 1450 a una segunda hija llamada Margarita, quien llegaría a ser duquesa consorte de Pomerania. El nacimiento de otra hija afectó también a su infeliz matrimonio, debido a que su marido ansiaba la llegada de un hijo varón, mostrándose muy decepcionado con el nacimiento de 2 hijas. Finalmente, en el año 1452, nació el ansiado heredero varón, un niño que se llamó Juan, pero este falleció con apenas 2 años de vida. La muerte de su único hijo varón fue lo que remató a su matrimonio, empezando a hacer cada cónyuge sus vidas por separado, algo que ocasionó que no naciesen más hijos. Su marido se retiraría a la región de Franconia, mientras que Catalina se retiró al margraviato de Brandeburgo, lugar donde tendría su propia corte y llevaría una vida tranquila. En el año 1470, su marido decide desentenderse de la gobernación del electorado, abdicando así en favor de su hermano, el nuevo elector Alberto III Aquiles. Pero Federico acabaría falleciendo poco después de haber dejado la gobernación, muriendo en el año 1471. La muerte de su marido y aquel nuevo cambio de gobierno no afectaron para nada a Catalina, quien seguiría llevando una vida tranquila y apartada en el margraviato de Brandeburgo, sobreviviendo a su marido por 5 años, hasta que falleció el 23 de agosto de 1476 en la ciudad de Berlín. Sus restos mortales descansan en la abadía de Lenin, en Brandeburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Catalina. En un principio, su matrimonio parecía ser bastante prometedor, pero desgraciadamente sería condenada a una unión plagada de infidelidades y de humillaciones por parte de su marido, por no hablar de la gran presión que sufrió por traer al mundo a un heredero, una frustración que aumentó cuando su único hijo varón falleció, siendo algo sumamente doloroso para ella. Tras llevar una vida llena de desgracias, Catalina acabará encontrando la paz lejos de su marido, pero como pasa con muchas mujeres del pasado, su imagen apenas es recordada a día de hoy, convirtiéndose en una de las tantas olvidadas de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra senda, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También me gustaría agradecer a Romel Gómez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.